Quiero que, Jorge, ¿nos puedes poner Miqueas capítulo 5, verso 7? Todavía en pie, por favor. Mire, necesitamos aprender lo que significa hacer un desfile. Es más allá de llevar el nombre de Jesús a la ciudad. Usted y yo necesitamos entender de qué se trata. Quiero decirle algo, casi sin temor a equivocarme, que es el evento de desfiles más grande en todo este país que se hace por un pueblo cristiano. ¿Ok? Ahora, ¿qué dimensión tiene esto? Usted y yo necesitamos entender esto. Mire, váyase a Miqueas 5, 7 en adelante. Dice así, esto puede ser objeto de una prédica, pero vamos a hacer así chiquitito. ¿Ok? Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Observe, en medio de muchos pueblos. O sea, hay un remanente. ¿Qué es un remanente? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso le da una idea de remanente. ¿Ok? Dice Jacob, acuérdese que Jacob fue un escogido. En la Biblia dice, yo escogí a Jacob. Será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias, dice, sobre la hierba. ¿Qué son las lluvias? Agua, revelación sobre la hierba, aquel que un día se va a convertir en trigo. ¿Ok? Y luego dice, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Luego dice el 8, observe esto de aquí en adelante. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual, observe, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien que. Cuando usted y yo vamos desfilando, vamos pasando por la ciudad. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y la idea es levantar a ese remanente de Jacob. Ahora, ¿con qué propósito el remanente de Jacob debe pasar en todo caso? ¿O pasaría? Vámonos al versos 9 al 12. Vea esto. Dice, tu mano, ¿qué es la mano? Tu mano sé qué, alzará, habla de levantar, de crecer, de desarrollar, de elevarse sobre tus qué. Dice, y todos tus adversarios, ¿qué dice? Ahora, eso va a suceder cuando el remanente de Jacob se levante espiritualmente hablando. ¿Cuántos están entendiendo? Si el remanente de Jacob no se levanta, esto no va a suceder, pero el Señor ha decidido hacerlo ya. ¿Ok? Y está levantando a ese remanente de Jacob. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo está elevando espiritualmente, lo está metiendo en la palabra. Se necesita una elevación espiritual para destruir las elevaciones espirituales y las operaciones de los enemigos, mis hermanos. ¿Cuántos estamos entendiendo? No se puede acabar con las operaciones del enemigo si el pueblo de Dios no se ha elevado espiritualmente. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Ok? Por eso es que el Señor dice en 2 Corintios 3:6, a través de Pablo, que Él está buscando ministros competentes. ¿Ministros qué? Sí, ministros que sean competitivos. Si el enemigo tiene elevación espiritual, usted y yo, nunca leyendo la Biblia, ¿usted cree que vamos a poder contra ellos? No, necesitamos precisamente entendimiento y conocimiento de la palabra para poder competir contra ellos. Por eso el Señor quiere y está levantando esos ministros. Ahora, quiero que vea lo siguiente, dice, todos tus adversarios serán, ¿qué dice? ¿Cuántos adversarios? Bien, ahora vamos a ver los adversarios. ¿Cuáles son? Mire, vayamos al verso 10. Empieza del verso 10 en adelante a decir cuáles son los adversarios que va a destruir. Y los va a destruir gradualmente. ¿Cómo? Sí, no los va a destruir todos de un solo jalón. Él dice, los voy a ir destruyendo gradualmente. ¿Por qué gradualmente? Porque cuando el pueblo de Dios va creciendo y se va elevando cada vez más,
el pueblo de Dios tiene la capacidad de ir destruyendo a unos y a otros y a otros y a otros y a otros, hasta los más altos. ¿Cuántos están entendiendo? Vea cómo el Señor piensa destruir a sus adversarios. Número 1, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus ¿qué? ¿Por dónde va a empezar? ¿Matando qué? ¿Qué es un caballo? Un espíritu. Entonces, ¿por dónde empieza? Empieza con los espíritus que están dentro de nosotros. Con esos va a empezar. Con esos empezó desde hace tiempo. Todavía no termina. ¿Todavía no qué? No se considere limpio todavía, porque todavía no está limpio usted. Todavía tiene que matar muchos caballos adentro de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero por ahí va empezando. Dice: haré matar tus caballos de en medio de ti. ¿Ok? Y luego ¿qué dice? Y haré destruir ¿qué? Ahora, un carro se mueve por muchos ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a comenzar a destruir, fíjense bien, esos carruajes, o sea, grupos de caballos, espíritus puerta, gobernadores, principados, potestades, que mueven a muchos otros ¿qué? Caballos, espíritus, pues, está bien. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero por ahí empieza el Señor, eso es lo que está haciendo. Pero luego, ¿qué sigue? Dice el verso 11: haré también destruir ¿qué cosa? Las ciudades de tu tierra. Y luego dice: y arruinaré, ¿qué dice? Todas tus ¿qué? Nosotros estamos yendo por la ciudad desde hace años, porque el Señor quiere, fíjese bien, destruir las ciudades de tu tierra. No que quiera acabar con Mochis, no, quiere acabar con lo que sigue ahí. Dice: y arruinaré todas tus ¿qué? Mire, ¿sabe qué mueve la vida de una ciudad? Una fortaleza espiritual, o las fortalezas espirituales. Son invisibles, mucha gente ni se da cuenta en dónde vive, ni qué lo gobierna. ¿Cuántos estamos entendiendo? Mire, los problemas de Mazatlán no son los mismos en la problemática social que los de Culiacán, y no son los mismos que los de Mochis, y no son los mismos que los de Navojoa. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted ha visto que la gente de Mochis es diferente a la gente de Navojoa? No somos iguales, mi amado. ¿Y sabe por qué no somos iguales? Porque las fortalezas que gobiernan a esta ciudad nos gobiernan en un sentido, y las de allá los gobiernan en otro sentido. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos aman a Mochis? A ver, ¿cuántos aman a Mochis? ¿Cuántos quieren seguir gozando o cada vez tener más paz en esta ciudad? ¿Sabe por qué son los desfiles? Para acabar con esas fortalezas, de manera tal que cada día esta ciudad sea más próspera, más bendecida, y vivamos más en paz los que vivimos aquí. A ver, yo veo a muchos sentados todavía. Si está sentado ahorita, nada me asegura que usted va a estar en el desfile caminando. Solo aquel que no puede de plano. A ver, levántese, es en serio. Si ahorita está sentado, imagínese en el desfile. Usted necesita entender, mi hermano, estamos peleando, es una guerra, no es un juego. Es una fiesta para nosotros, pero en realidad es una guerra espiritual. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y necesitamos prepararnos en nuestro espíritu para ir a pelear esa guerra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y es por el bien nuestro, y es por el bien de toda la ciudad. ¿Cuántos están entendiendo? Mochis tiene tiempo de ser una ciudad que es más pacífica que muchas otras. ¿Y sabe por qué es? Por un remanente de Jacob que se ha levantado y que está peleando cada vez más y más contra las fortalezas de esa ciudad. ¿Cuántos están entendiendo? Vámonos al verso 12. ¿Qué dice el verso 12, por favor? Dice así: asimismo destruiré de tu mano, ¿qué cosa? ¿Con qué va a seguir el Señor? Entonces fíjese bien que no es tan fácil vencer a las hechicerías y a los agoreros. Ya vamos en un tercer nivel, ¿ok?
Y todavía después de las hechicerías, verso 13, ¿qué dice? Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Las esculturas, ¿a qué le recuerda eso? No oigo. ¿Cuántos están entendiendo? Yo anhelo ver el día que eso se caiga. Pero la única manera en que eso se va a caer es que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Cuántos estamos entendiendo? No se va a caer aunque estemos orando todos el año entero. Si no crecemos espiritualmente, no se cae. ¿Cuántos están entendiendo? Tenemos que tener un desarrollo espiritual que pueda ser capaz de enfrentar ese tipo de potestades o principados. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo comprende? Y todavía fíjese bien, ¿qué es lo último que el Señor quiere destruir? Arrancaré tus imágenes ¿de qué? De acera de en medio de ti, y destruiré, ¿qué dice? ¿Usted sabe qué es acera? Acera es Astarot. Astarot es lo mismo que Diana de los Efesios. Diana de los Efesios son las vírgenes que están por todas las ciudades de muchísimos países. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y gobiernan las ciudades enteras, fíjese bien. Por eso las ponen en los lugares más altos. ¿Cuántos están entendiendo? Si este pueblo fuera un pueblo cristiano, jamás hubiera permitido que eso estuviera en un lugar alto. ¿Cuántos están entendiendo? En cambio, a ver, todo el mundo diga, en cambio, váyase a Proverbios capítulo 9. ¿Qué dice Proverbios 9? A partir del verso 1. Mire, dice, la sabiduría ¿edificó qué? ¿Cuál es la casa? Nosotros. Y luego dice, labró la imagen del Hijo, los 7 espíritus de Dios. 2, mató. ¿Cuáles son las víctimas de la sabiduría? El verso 13, la ignorancia y la insensatez. Luego, puso su mesa, mezcló su vino. Comienza a desarrollar el discípulo en cada uno de nosotros. Después, ¿qué dice? Puso la mesa, multiplica los discípulos. Luego, verso 3, envió sus criadas. ¿Quiénes son las criadas de la sabiduría? El apóstol o los apóstoles y los profetas. Luego, observe esto. ¿Dónde termina la operación de la sabiduría? Sobre lo más alto de la ciudad, ¿qué dice? Clamó. Entonces, ¿a dónde cree que estamos yendo? ¿Cuál cree que es la dirección que estamos buscando? Poner a la sabiduría en lo más alto ¿de dónde? De la ciudad. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, el que está entendiendo, denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Ahora, ¿quién es la sabiduría? Primera de Corintios 1:24 dice que la sabiduría es Cristo. ¿Es quién? Él debe de estar en lo más alto de la ciudad. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces todavía tenemos mucho camino que recorrer, porque apenas estamos trabajando en el primero y segundo pasos, y son 5. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? Hay muchísimo que hacer todavía. Lo único que tenemos que hacer es no dejar de buscar la sabiduría de Dios. ¿Lo está comprendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? Bien. Los que pusieron a esa imagen sobre ese monte, el otro día alguien me dijo lo siguiente, y no es, ¿cómo se llama? Mentira. Fue en medio de una boda donde había invitados, ¿verdad? De lo que llamamos religión tradicional. ¿Sabe que en la religión tradicional yo ya me divorcié y yo ya dejé la iglesia?
eso dicen de mí. Que yo ya me divorcié de Jael y que yo ya dejé la iglesia. Y Jael en la misma mesa les tuvo que aclarar, yo soy su esposa y todavía estamos juntos. Y estamos en la misma iglesia todavía. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una guerra. ¿Cuántos están entendiendo? Pero ellos han difundido la idea de que yo ya estoy divorciado de mi esposa y que yo ya dejé la iglesia. Cosa que jamás va a suceder. Ninguna de las dos cosas. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Tome su Biblia, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. A ver, dígale así: Padre, en el nombre de Jesús, vamos a recibir tu palabra en medio de la paz. Danos tu voz y en breve tiempo queremos entenderte más. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Guíanos hoy de nuevo a tu verdad. Amén. Puede tomar asiento, sé que lo anhela mucho. Váyase por favor a Mateo capítulo 18. ¿Hay lugares acá adelante? Ahorita que se levantó este niño, hijo, tú quedas impedido de ir al baño. Este niño ganó en Expogenio secundaria, ¿verdad? El primer lugar. Él es parte de aquí a la congregación, pero quiero decirle algo. No nomás él ganó el primer lugar, el colegio Nueva Generación también ganó primer lugar en la primaria. Y ahora en la secundaria con el Señor. Dios te bendiga, hermano. Así es que en primaria y en secundaria, de adentro del colegio y de fuera del colegio, él está en la IMA, creo. ¿Ok? Ganaron primer lugar. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos están escuchando? Bien, vamos a 18:23 de Mateo. Dice la escritura: por lo cual el rey, vamos a leer muy rápido hasta el 35. Bueno, primero hasta el 30, para no tomar demasiado tiempo. No se le olvide la gala. Hay mensajes también allá, no solo por la presentación misma, sino una invitación para recibir a Cristo. ¿Ok? Mensaje evangelístico al terminar cada una de las presentaciones de la gala. Ok, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. A ver, leyendo todos juntos, por favor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo:
págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La parábola continúa hasta el 35, pero por tiempo vamos a leerlo aquí, aunque en el desarrollo vamos a llegar al 35. ¿Ok? Fíjese bien, vayamos de nuevo al verso 23. Dice el verso 23, por favor: por lo cual el reino de los cielos. ¿De qué tema está hablando? Del reino, de cómo opera el reino. En todo caso, quienes queremos participar del reino, ser parte del reino, necesitamos poner atención a esto. Y dice el verso: por lo cual el reino de los cielos es semejante, similar, parecido, comparable a un rey, dice, que quiso, ¿qué dice? Hacer, ¿qué cosa? Cuentas con su siervo. La palabra cuentas que usted encuentra en este pasaje, en este verso específicamente, es una palabra que significa, más bien que se escribe en griego, logos. ¿Cómo se escribe? Logos. Y logos habla de la palabra en sí, de toda la palabra. ¿De qué? De toda la palabra. ¿Por qué se ubica esta palabra logos cuando dice que va a hacer cuentas? Bueno, porque cuando nosotros llegamos al reino de los cielos, escúcheme, el Señor va a hacer cuentas con nosotros, pero las cuentas o el parámetro por el cual va a hacer cuentas o con el cual va a hacer cuentas o la medida con la que vamos a ser medidos es la palabra. ¿Cuánto estamos entendiendo? Teodoro, bienvenido desde Querétaro, bienvenido. Tú ves todo el tiempo para entendidos, ¿verdad? De Querétaro, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Ok, ahora fíjese bien, la palabra es la medida con que vamos a ser, ¿qué? Medidos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Siempre, todo mundo vamos a ser medidos con esta medida, valga la redundancia. Ok, ese va a ser el parámetro. Todo mundo vamos a ser enjuiciados conforme a la palabra. ¿Conforme a qué? Por lo tanto, esto por supuesto que de inmediato significa que nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra y no ignorantes. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque el que ignora la palabra, mi amado, no tiene ninguna defensa en el día del juicio. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Nada de que me dijeron, nada de que así era mi tía o mi tío y así me dijo. No, señores, es la palabra la que nos va a medir a todos. Necesitamos conocerla. Por eso es que el Señor dice en Jeremías 24, quiero que me entiendan y me conozcan. ¿Y me qué? A través de su palabra, precisamente. Y quiero, por ejemplo, 1 Timoteo 2, 3, 4, capítulo 2, versos 3 y 4, especialmente el 4, dice que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos están comprendiendo? Ok, entonces por eso es que el Señor quiere conocimiento de su palabra, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a medir a todos. Ok, ahora aquí está un rey, regresando por favor al versículo 18:23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? Rey, que quiso, ¿qué dice? Hacer cuentas con sus ¿qué? Siervos. ¿Quién es un siervo en este caso? Fíjese bien, un siervo, la palabra traducción del griego es doulos, y doulos quiere decir esclavo. ¿Quiere decir qué? Esclavo, efectivamente. Ahora, en la Biblia, Juan 15:15, veamos esto por favor. ¿Qué dice Juan 15:15? Ya no os llamaré, ¿qué dice? Siervos. ¿Por qué dice? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué? Os las he dado a conocer. Entonces, emanado de este verso, ¿qué entendemos? Que el siervo no sabe, no tiene sabiduría, no conoce todas las cosas del Padre. El amigo sí, pero el siervo no. ¿De quiénes está hablando la parábola? De los ¿qué? Siervos. ¿De qué? De los siervos. Muy bien. Regresando por favor a 18:23,
Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso, ¿qué dice? Hacer cuentas con sus siervos. ¿Ok? Aquellos que son esclavos, que han decidido quedarse en la casa, ¿ok? Por amor a él. Pero él necesita hacer cuentas con cada uno de sus siervos. En todo caso seríamos nosotros. ¿Cuántos están ahí? Ahora, fíjese bien. Dice el verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Comenzando. Sinónimo de iniciar, sinónimo de principiar. ¿Ok? Sin embargo, la escritura nos muestra comenzar en lugar de iniciar o principar. ¿Por qué dice comenzar? Porque escúcheme, este es un comienzo. ¿Un qué? Yo dije comienzo. A ver, repítalo así. Comienzo. Tiene una intención. ¿Ok? Inicio, cualquiera de nosotros lo puede iniciar. Principio, cualquiera de nosotros puede principiar. Pero comienzo significa que no solamente eres tú, sino hay otros también implicados. Es en asociación con, relacionado con. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso se utiliza la palabra comienzo, porque no solamente estoy comenzando o iniciando yo solo, sino también Él está comenzando conmigo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hay más de una persona involucrada, pues, eso es lo que quiero decirle. Por eso dice comienzo y no dice inicio o no dice principio. ¿Estamos entendiendo? Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado, ¿le fue qué? Mire, presentado. ¿Quién es el que está frente a este siervo? ¿El quién? El rey. Dice, le fue presentado. Eso quiere decir que es antes de ser sentado. Un día este siervo se podrá sentar junto con el rey, pero por lo pronto va a ser ¿qué? Presentado. No nomás habla de que hizo presencia ahí, pues, sino que está hablando de algo también en otra dimensión, es lo que quiero decirle. Y la otra dimensión es que está hablando de algo que es previo a lo que realmente un día va a suceder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que se quiera sentar en el reino un día debe de observar muy bien lo que implica esta parábola, lo que significa esta parábola. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es que en el verso anterior dice que el reino de los cielos es semejante a esto. Ahora dice, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? Uno. Habla de unidad. No solamente de cantidad, más bien habla de unidad. Alguien que en realidad es o debería de ser ¿qué? Uno con el rey. ¿Cuántos están ahí? Ahora dice que le debía 10,000 ¿qué? Talentos. ¿Que le debía qué? Número 10 en la escritura habla de la representación de una totalidad. ¿De qué? Hay muchas personas nuevas hoy que están por las primeras veces aquí. Yo quiero decirle que el número 10 en la escritura significa representación de una totalidad. Por ejemplo, le voy a dar uno que es muy conocido. La Biblia tiene 613 mandamientos. ¿Cuántos? Sin embargo, la gente conoce ¿cuántos? Bueno, dice que los conoce. Son los famosos, pues. ¿Estamos entendidos? Entonces esos 10 en realidad representan a los 613. Nosotros los cristianos damos diezmos. Es la 10ª parte de todo lo que recibimos. Pero esa 10ª parte representa a todo lo que recibimos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces el número 10 es representación de una totalidad. Dice que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. El 1000 es una operación perfecta del Padre. ¿Ok? ¿Es una qué? Operación ¿qué? Perfecta del Padre. ¿Qué quiere decir? A final de cuentas quiere decir, fíjese bien, que todos estamos incluidos, todos los siervos estamos incluidos en lo que este siervo representa en la historia.
O sea, todos llegamos al Señor y Él comienza a hacer cuentas con nosotros, ¿verdad? Y le debemos ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿cuánto estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien. Dice, uno que le debía ¿qué? 10,000 talentos. Vámonos al verso 25. Y ahorita regresamos de nuevo a este. Dice el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué dice? Venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que ¿qué? Para que se le pagase la deuda. ¿Ok? Ahora yo quiero decirle algo. Primero que nada, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Escúcheme, ¿cómo es posible que este rey venda a la mujer? El siervo es un esclavo suyo. El siervo come en su palacio. El siervo, ¿verdad? Tiene todos los beneficios de lo que el rey tiene en su palacio. ¿Estamos comprendiendo? Pero observe que este rey, ahora convertido en señor, porque en este verso ya no se menciona la palabra rey, sino la palabra ¿qué? Señor. Ordena venderle. Y ordena venderle no solo a él, sino a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía. Esto quiere decir lo siguiente: nadie puede vender algo que no es suyo, ¿o sí? A ver, ¿alguien puede vender algo que no es suyo? No. Entonces esto quiere decir algo, que tanto él como la mujer, como los hijos y todo lo que tenía le pertenecen ¿a quién? No oigo, ¿a quién le pertenecen? Al rey. Efectivamente, si usted va a Éxodo se va a dar cuenta que el Señor dice: mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. O sea, en realidad todo lo que hay sobre la tierra es de Él. Fíjese bien, recuerdo, y alguna vez ya se lo mencionamos, que el Señor un día nos dio una palabra y la palabra nos decía: todo lo que hay en la tierra es mío. Lo único que es suyo es su cuerpo. Pero de ahí en fuera ustedes no poseen nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Nada es nuestro. Lo único que es nuestro cuerpo. Porque ese sí es propio, particular de cada quien. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, aquí vemos cómo el rey es realmente el dueño de todo lo que este siervo tiene. Y por eso ordena vender todo para que se ¿qué? Para que se ¿qué? Para que se le pagase la deuda. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, algo también muy importante aquí es lo siguiente. Observemos que ya no dice rey, sino dice ¿qué? Señor. ¿Por qué ha cambiado la escritura de rey a señor? Primero es rey. La palabra rey tiene que ver, fíjese bien, con un personaje que tiene rostro humano. Así es el griego original. Entonces estamos hablando de que todos llegamos un día a los pies de Jesús, el cual es el Cristo encarnado. ¿El Cristo qué? Sí, alguien, ¿verdad? Que en realidad es un espíritu que venía del cielo y reposó o posó en un cuerpo de ¿qué? De carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces, fíjese bien, ese es nuestro rey. Pero el rey para este momento, en los primeros 2 versículos está tratando con un rey. Pero a partir de este tercer versículo, la Biblia está hablando de que está tratando con un ¿qué? Señor. ¿Con un qué? ¿Y por qué de repente hay este cambio? Por supuesto que el cambio es totalmente intencional. ¿Ok? Porque cuando usted y yo venimos a Él, vamos a comenzar a hacer cuentas. Pero cuando Él es Señor, significa lo siguiente: la palabra Señor se escribe curios, así como curiosidad, pero con K. ¿Cómo se escribe? Curios. ¿Y sabe usted qué quiere decir curios? La máxima autoridad existente, y sobre toda la tierra. No nomás sobre un reino, no nomás sobre una, ¿cómo se llama?
sobre una región geográfica o algo así, no, sino la máxima autoridad en toda la tierra. Entonces observe algo, que cuando en el verso 25, ok, se habla de esa deuda que él no podía pagar y que en todo caso, fíjese bien, tiene que venderse todo lo que él es y tiene, está apareciendo delante de alguien que ahora es la máxima autoridad en toda la tierra. ¿Cuántos están comprendiendo? Y es que ese rey que un día vino y posó en un cuerpo de carne, también un día, fíjese bien, posterior a su muerte, se le exaltó precisamente por lo que hizo por nosotros y se le dio un nombre que es, ¿qué dice la escritura? Sobre todo nombre. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 verso 9? Filipenses capítulo 2 verso 9, dice la escritura: por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Ahí lo convirtió en curios, le exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que ¿qué? Que es sobre todo nombre. Ahí Dios, la deidad, lo puso como el curios de esta tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Como la autoridad sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Entonces en este versículo estamos encontrando que aquel siervo ya no solamente está delante de un rey, está delante de aquel que es la máxima autoridad. Por lo tanto, también tiene autoridad para decir: véndanlo. ¿Cuántos están comprendiendo? Y con él vendan todo lo que tiene, porque no me puede pagar la deuda. ¿Con quién en todo caso es la deuda? Con él. ¿Y por qué es la deuda? Porque él ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque él ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Qué dice 1 de Juan 2:2? 1 de Juan 2:2. Dice la escritura de esta manera: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Por los de todo el mundo. Entonces él pagó la deuda por todos, ofreciendo su vida en sacrificio, fíjese bien, y un sacrificio sin mancha, ¿verdad? Derramando su sangre por todos nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ok, ahora le llevo de nuevo al verso 18-25, por favor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se ¿qué? No oigo, ¿para que se qué? A ver, todo el mundo diga ahorita: este es un día evangelístico. Este es un fin de semana evangelístico. No solo aquí, fíjese bien, allá en la gala y hoy aquí en la congregación es un fin de semana evangelístico. El Señor tiene y quiere levantar a mucho pueblo en este tiempo, en este fin de semana especialmente. Y fíjese bien lo que dice la escritura. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le ¿qué? Sí, para que se le pagase la deuda. Y en todo caso, ¿cómo es posible que un siervo que tiene todos los beneficios del palacio pueda adquirir una deuda con el rey? ¿Cómo es posible que un siervo que tiene comida en palacio, alojamiento en el palacio, actividad en el palacio, trabajo en el palacio, pueda adquirir una deuda con un rey o con su rey? La respuesta está en lo siguiente: ¿cuál es el parámetro con que nos van a medir? ¿Sobre qué vamos a hacer las cuentas? A ver, Ángel, ¿sobre qué vamos a hacer las cuentas? ¿Conforme a qué? A la palabra. ¿Conforme a qué? No va a ser conforme a el trabajo que tenemos en palacio. No va a ser conforme a la comida que nos dan en palacio. ¿Cuántos me están entendiendo? Va a ser conforme a qué? La palabra. Y todo lo que implique la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que vea lo siguiente. Váyase al Salmo 37:21. Salmo 37:21. ¿Qué dice la escritura? Observe esto. Dice: el impío toma prestado y ¿qué? Y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En todo caso, ¿cómo es que este siervo
se hizo de una deuda tan grande si tiene todos los beneficios en palacio? ¿A qué clase de deuda se refiere? Si él puede comer en palacio, ¿cuánto estamos entendiendo? Si él puede trabajar en palacio, si tiene todos los beneficios que hay en el palacio. Mire, a lo que se refiere es lo siguiente, dice: el impío toma prestado y ¿qué? ¿Quién es un impío primero? El que ¿qué? No sabe, no entiende y anda en tinieblas. En todo caso, entonces, ¿por qué se hizo de una deuda tan grande? Por no saber, no entender. ¿A quién cree usted que le tomó prestado y no paga? Mire, este versículo quiere decir lo siguiente: que el impío es aquella clase de persona que dice una y otra vez: Padre, perdóname por lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer. Y 15 minutos después ya lo volvió a hacer. No paga. ¿Cuántos están entendiendo? Y le comenzamos a decir: Señor, es que no sabía lo que hacía. ¿Qué soy en ese momento? ¿Un qué? Un impío. No conozco tu palabra. No sabía que eso era pecado. No entendía esas cosas. Y le decimos: Padre, perdóname, no sabía lo que hacía, ya no lo vuelvo a hacer. Mañana te vuelves a pelear con el marido o con la marida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces usted y yo somos ese impío que tomamos prestado y ¿qué? Y no pagamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? No oigo. Y entonces fíjese bien, son tantas las veces que usted y yo le hemos dicho al Señor: Señor, perdóname, yo no sabía que estaba cometiendo un mal, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cuántos años tiene de vida? Yo 56 y me veo como de 35. ¿Ok? Gracias a Dios. Pero quiero decirle algo. Imagínense todo el pecado que hemos hecho a lo largo de los años y la deuda que se va acumulando a través del tiempo. Y nosotros siempre diciéndole: Señor, perdóname, no sabía lo que hacía, ya no lo vuelvo a hacer. Y no pagamos. ¿Y no qué? No pagamos nuestra deuda. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, por favor, vámonos al verso que estamos, 26. 26. Dice: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo. La palabra postrado ahí es una palabra de alguien que está totalmente derrumbado, caído delante del Señor. ¿Ok? Y le suplicaba diciendo: Señor, ¿ten qué? No oigo, ¿ten qué? Ten paciencia conmigo. ¿Y qué dice? Y yo te lo pagaré todo. A ver, todo el mundo repitamos 3 veces esa expresión, porque yo quiero que quede grabado en su espíritu para toda la vida. Dígale: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Otra vez, segunda vez, 1, 2, 3. Tercera vez. Entonces venimos con el Señor y le podemos reconocer como la autoridad suprema y le decimos: ten paciencia conmigo. ¿Y qué? Y yo te lo pagaré todo. Ese es uno de los problemas de los seres humanos: el pedir paciencia ante su deuda, el pedir paciencia ante su pecado, creyendo, fíjese bien, que la cuestión de ser perdonado
tiene que ver, número uno, con que se aplaque la ira de Él. Número dos, con que el perdón tiene que ver con tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, ten paciencia conmigo y yo, ¿qué dice? Te lo pagaré todo. Haz de cuenta que dice y puede reconocer: ay, Señor, yo sé que estás muy enojado conmigo, aplácate tantito, por favor. Es cuestión de tiempo. Si me das un tiempecito, te lo voy a pagar. ¿Cuántas personas no le han quedado a deber a usted, verdad? Espero que usted no haya sido de los que quedó a deber. ¿Ok? Y no pagó. Si le pisé el callo, ni modo. Aún quisiera pisarle los 5 por no haber pagado. ¿Ok? Porque eso es de mal testimonio para su vida y para el Cristo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora fíjese bien. Dice: Señor, ten paciencia conmigo, ¿qué? Y yo te lo pagaré todo. Mire, la generalidad del ser humano piensa que la cuestión del perdón de nuestra deuda con Él es cuestión de tiempo. Tanto que cuando nosotros necesitamos perdonar a alguien, hasta llegamos a decir: es que todavía no lo siento. Cuando lo sienta, entonces lo voy a perdonar. Y el cuando lo sienta significa que para mí es cuestión de ¿qué? De tiempo. O sea, voy a esperar que el diablo me deje y mueva mi corazón para perdonar, pues. ¿Y usted cree que el diablo va a permitir eso? ¿Quién cree que usted trae dentro porque no perdona? ¿Quién cree que es el que lo mueve a no perdonar? Dios. Entonces hay algo, fíjese bien, de parte del enemigo que estaría dentro de nosotros y que en todo caso no nos deja ¿qué? Perdonar. Y en medio de nuestra ignorancia todavía viene y nos dice: espérate tantito, va a llegar el tiempo en que puedas hacerlo. Y entonces nosotros exclamamos y decimos: cuando lo sienta, lo voy a perdonar. Mi amado, esta no es cuestión de tiempo. Esta no es cuestión de ¿qué? Ni de que se aplaque la ira. ¿Sabe de qué es cuestión? Váyase al verso 33, por favor. ¿Qué dice el verso 33? Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve qué? ¿Como yo tuve qué? Entonces es cuestión de misericordia. ¿Es cuestión de qué? Y eso significa que hay que entender la misericordia. Quien entiende la misericordia y sabe cómo opera, puede perdonar. Y puede perdonar de inmediato. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y aplica la misericordia una y otra vez en su vida. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Días anteriores usted y yo hemos aprendido que la misericordia es desde la eternidad y hasta. Entonces la misericordia nunca se acaba, nunca empezó, nunca se va a acabar. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Empezando por ahí. Entonces yo no tengo por qué disponer de tiempo, ¿verdad? O de límites en cuanto a la misericordia. Número 2, aprendimos también que la escritura dice en Proverbios 3:3, por favor, muy rápido. Proverbios 3:3, dice la escritura, se nos está yendo el tiempo a propósito de eternidad. Nunca se aparten de ti la misericordia, ¿qué? Y la verdad. Átalas, ¿qué dice? A tu cuello. Escríbeles ¿en dónde? En la tabla de tu corazón. Aprendimos que el cuello es la voluntad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y cuando el Señor dice ata a tu cuello, en este caso la misericordia, porque es el tema a tratar, ¿verdad? Está diciendo ponla en tu voluntad, primero que nada. Pon la determinación, la decisión de utilizar la misericordia. ¿Ok? Y entonces cuando esté ya en tu voluntad, y aquí hacemos un paréntesis muy interesante y muy importante, que la voluntad está en el alma. ¿En dónde está?
En el alma. Entonces lo primero es que en mi alma yo debo desear recibir esta enseñanza de que la misericordia venga a mi vida y yo pueda utilizarla. ¿Estamos comprendiendo? Por supuesto que en mi alma también están todos los deseos carnales. ¿Todos los deseos qué? Y eso se van a oponer a que yo quiera hacer misericordia, algo que viene de Dios. Pero entonces yo tengo que decidir o los deseos carnales o el hacer misericordia. ¿Cuántos estamos entendiendo? Después de eso dice, átalas a tu cuello, y después dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Escríbelas en dónde? El corazón habla de nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Que del alma va a pasar ¿a dónde? A nuestro espíritu. ¿A dónde va a pasar? A nuestro espíritu. Y ya en nuestro espíritu, cuando yo entiendo la misericordia y cómo la misericordia es un asunto del espíritu que Dios me quiere enseñar, entonces eso queda sellado en mi espíritu. Y escúcheme, por eso es que Colosenses capítulo 3 verso 12, la escritura dice de esta manera, y usted ya y yo ya lo vimos. Colosenses 3:12, ¿cómo dice? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? De entrañable misericordia. Eso quiere decir una misericordia que sale de las entrañas. Y la misericordia que sale de las entrañas solamente la puede hacer aquella persona que ya depositó la misericordia en su espíritu, aquella persona que ya entendió la misericordia en su espíritu. Esa sería una misericordia que entrañable. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok. Ahora, regresando al verso, fíjese bien. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, ¿qué dice la escritura? Dice así, el señor de aquel siervo, movido a qué, le soltó. ¿Y qué cosa? Mire, en el verso anterior, el Señor, la autoridad suprema, está haciendo un juicio sobre este siervo, ¿sí o no? El juicio es, ordeno que se le venda a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tiene. Ese era el juicio por tener una deuda tan grande, impagable. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Sin embargo, en este verso, el Señor está aplicando algo que nosotros también quiere que apliquemos. ¿Qué dice Santiago capítulo 2 verso 13? Y Santiago 2 verso 13 dice la escritura de esta manera. Dice 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué cosa? Misericordia. Y la misericordia dice que triunfa sobre el juicio. Observe la parte final del verso. La misericordia, que dice, triunfa sobre el juicio. Observe que el mismo Señor está emitiendo un juicio, pero una vez que emitió el juicio, fue movido a ¿qué? A misericordia. Él mismo la decidió. ¿Hubo alguien, verdad, que lo obligara a decidirla? No. Él vio que el otro hombre le suplicaba, que el siervo le suplicaba, y él mismo decidió extenderle su ¿qué? Misericordia. Aquí estamos viendo cómo la misericordia triunfa sobre ¿qué? Sobre el juicio. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? El Señor mismo nos pone la muestra de cómo hacer, fíjese bien, que la misericordia triunfe sobre el juicio. ¿Estamos comprendiendo esto? Nos regresamos por favor al verso, creo que es 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le liberó. ¿Y qué dice? Y le perdonó la deuda. Haya sido impagable, de cualquier manera lo suelta y le perdona la deuda. Versículo 28. ¿Qué dice el verso 28? Mire, mi amado, ponga muchísima atención a esto. Y no le estoy diciendo porque no le esté poniendo. Le estoy diciendo porque esta explicación de esta parábola, su servidor, si la ha usado 200 veces con personas, se me hacen pocas. Porque hay tantas personas que en cuanto llegan a Cristo, o en cuanto usted y yo les vamos a hablar de nuestro Dios, tenemos que hablarles de esto. ¿Por qué cree que dice al principio, comenzando a hacer qué? Cuentas. Porque esto se aplica en el comienzo de muchas vidas.
que quieren caminar con el Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Y si usted la entiende, a muchas personas va a poder ayudar. A muchas personas, o con muchas personas, usted mismo va a estar haciendo misericordia. Y no me los mande a mí. Usted ya tiene la enseñanza para que usted también lo haga. ¿Cuántos están escuchando? Gloria a Dios. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus ¿qué? Que le debía ¿qué cosa? 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame ¿qué? Mire, va saliendo con toda la libertad, le han perdonado todo. Dice, y halló a uno de sus consiervos. Si lo halló, ¿qué quiere decir? Que lo andaba ¿qué? Buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Salió de la iglesia totalmente perdonado y allá afuera, mi viejo me debe esto. Fulanito de tal, no se me olvida que me hizo esto. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces es tiempo de que usted y yo apliquemos la misericordia que aquí el Señor nos extendió. Y así como Él la extendió sobre nosotros, Él también quiere que usted la extienda sobre otros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Vea el tamaño de la deuda que le deben a usted. 100 denarios. Todo el mundo diga 100 denarios. Denario, 22 de Mateo. ¿Qué dice 22 de Mateo? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? ¿Los envió a dónde? ¿Qué es el denario? Un salario. ¿Pues de cuánto tiempo? De un día. Digamos como el salario mínimo del día de hoy o de nuestros días. Una moneda pagaba un día de trabajo. Se llamaba denario. De ahí su parecido con la palabra diario. Tienen la misma raíz etimológica. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora, fíjese bien. Si le debes 100 denarios, ¿a qué es equivalente esta deuda? ¿A 100 días de qué? De trabajo. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿una deuda de 100 días de trabajo es una deuda pagable o impagable? Es pagable, mi hermano. En un año se puede pagar, ¿cierto o no cierto? Coma con 265 días de salario, apriétese el cinturón, ¿verdad? Y ahorre 100 días para pagar la deuda. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y quizás no sea ni digamos un esquema muy apretado. A lo mejor hasta todavía puede haber cierta holgura para nosotros. Todavía podríamos a lo mejor hasta reducir los días. Pero digamos que en un año se puede pagar una deuda de este tamaño. ¿Qué quiere decir? Su consiervo le debía algo totalmente pagable. Nunca va a ser comparable, fíjese bien, lo que una persona nos haya hecho sobre la tierra con respecto de lo que usted y yo le hicimos al Señor. ¿O sí? Nunca. Por fuerte, por grave, por difícil que haya sido, nunca va a ser comparable lo que una persona nos haya hecho a nosotros con respecto de lo que nosotros le debíamos al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Sin embargo, observe algo. Todavía en el verso dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ok, 100 habla de perfección también, como el 1000. Ok, y a final de cuentas es una deuda del tamaño que haya sido. De cualquier manera representa también otra operación del Padre en nuestras propias vidas, probándonos a ver si vamos a extender la misericordia de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? Y luego dice el verso, y haciendo de él, ¿le qué? ¿Le qué? Le ahogaba diciendo, mire, ¿sabe de dónde lo agarró? La palabra ahogaba quiere decir que lo estrangulaba. ¿Lo qué? Y si lo estrangulaba, ¿de dónde lo agarró? ¿De dónde? ¿Y qué representa el cuello?
Entonces, ¿qué está diciendo? Aquello que tú debiste haber puesto en tu voluntad, ¿cómo es posible que estés cerrando la voluntad de otro? Cuando tú no perdonas a alguien, ¿sabes cuándo esa persona va a llegar a los pies del Señor? ¿Sabes cuándo en su voluntad va a decir: sí, yo quiero a ese Señor misericordioso y amoroso? Si tú y yo le ahogamos con la deuda que nos debe, esa persona jamás le va a decir al Señor: Señor, yo también quiero tu perdón. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? No oigo, ¿cuántos estamos entendiendo? Efectivamente. Entonces se necesita, fíjese bien, que usted y yo también que perdonemos efectivamente. Hagamos esta misericordia para que esas personas, fíjese bien, ya no queden ahogadas, atrapadas en su voluntad por esa falta de perdón. Ahora dice el verso: le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué cosa? ¿Ya se fijó que son las mismas palabras? Eso habla de la misma ignorancia que nosotros teníamos cuando llegamos con él. ¿Lo está comprendiendo? Eso habla de que usted y yo, ¿verdad?, no entendíamos la misericordia de Dios, y allá hay otra persona la cual necesita conocer, entender la misericordia de Dios. Pero va a ser con mi ejemplo, con su ejemplo, cómo va a conocer o entender la misericordia de Dios, porque él también la ignora. Él también piensa que es una cuestión de tiempo. Él también piensa que es una cuestión de que se me baje el coraje. Pues ¿cuántos comprenden esto? Ten paciencia conmigo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Quiero que observe algo. Ambos dijeron: yo te lo pagaré todo. Entonces aquí hay una tercera situación que necesitamos comprender. Ambos piensan que en sus fuerzas pueden pagar la deuda. Apague ese celular, por favor. Ambos piensan que en sus fuerzas pueden pagar la deuda. Dicen: yo te lo pagaré todo. Mire, mi amado, el primero somos nosotros, y es a donde más dirigida va esta enseñanza, porque el otro puede ser alguien que está allá afuera, como también alguien que está aquí adentro. Pero veo difícil que sea alguien que está aquí adentro, porque a ese le está siendo enseñada lo que es la misericordia. Más bien es alguien que usted y yo tenemos conocido allá afuera, y tuvimos problemas con esas personas, familias o no familias. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y el Señor dice: tú me dices que tú me lo pagarás todo. ¿Puedes realmente en tus fuerzas pagarme todo? 613 mandamientos. ¿Cuántos hemos podido cumplir los 613? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Y usted sabe lo que dice uno de los 613 mandamientos acerca de no cumplir alguno de los 613 mandamientos. ¿Qué dice 21:22 de Deuteronomio? 21:22 de Deuteronomio, dice la escritura: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, ¿qué dice? ¿Y lo qué? Entonces, ¿dónde debe de ir la persona que infringió la ley en alguno de los 613 mandamientos? ¿A dónde? A ser colgado en un madero. Pero la buena noticia es que hubo alguien que sin pecado aceptó ese sacrificio por sí mismo y para pagar por ti, por mí. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y él pagó toda la deuda. ¿Toda la qué?
Ahora, Él en su gran misericordia y nosotros teniendo una deuda impagable, nos dice: te suelto y te perdono. ¿Movido por qué? Por misericordia. La expresión movido por misericordia no es otra cosa más que una misericordia que sale de las entrañas. ¿Una misericordia que sale de dónde? Sí, una misericordia que sale del Espíritu, del mismo Espíritu de Dios, extendiendo la misericordia hacia cada uno de nosotros y hacia todo el mundo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Ahora, fíjese bien. Vayamos al verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Dice: mas él que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¿Hasta que qué? No quiso, no tomó la decisión, no ejerció su voluntad. ¿Cómo es posible que alguien que se le enseñó que un día ya debía de determinar en su voluntad hacer la misericordia y aún haya podido depositar en su espíritu la enseñanza de lo que es la misericordia, hoy pueda decir: no quiero? ¿No qué? Mire, mi amado, si usted me lo dice esto de una persona que va llegando a Cristo, lo aceptaría de algún modo. Pero si ya estamos hablando de una persona que tiene años en el Señor, yo no acepto que esa persona no pueda perdonar, sea lo que sea. Porque le recuerdo lo que dice el segundo verso 24: y comenzando a hacer cuentas. Lo primero que el Señor empezó a hacer contigo y conmigo, ¿sabe qué es? Perdonarnos todo. ¿Cómo es posible que a estas alturas usted y yo todavía digamos: no puedo perdonar, o cuando lo sienta voy a perdonar? ¿Cuántos estamos entendiendo? No oigo. No sé si muchos se sintieron agraviados, pero no contestaron muchos. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía digamos: Señor, mi corazón no siente perdonar? Entonces, ¿dónde ha quedado toda la enseñanza de ese amor y de esa misericordia que usted y yo necesitamos ahora poner por obra? ¿Cuántos estamos entendiendo? Le repito, eso lo aceptaría quizás de una persona que recién va llegando al Señor, pero de alguien que usted y como yo tenemos a veces años y años en el Señor y todavía sin poder perdonar, eso es inconcebible. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora dice: si no fue y le echó, ¿en dónde? ¿Fue y le echó en dónde? Cuando usted y yo no perdonamos, ¿sabe qué hacemos? Ponemos a esa persona ¿en dónde? Sí, le atamos espiritualmente, queda atrapado. Le hago una pregunta: ¿en la cárcel se puede pagar una deuda? No, nadie puede trabajar en la cárcel. Sin embargo, en el palacio del rey sí se puede trabajar. ¿Estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Ahora, fíjese bien, 31. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, ¿qué dice? Todo lo que había pasado. ¿Quiénes son estos consiervos que van y hablan con el Señor y le dicen: mira, ya está uno de tus siervos al cual le perdonaste toda la deuda, y recién le perdonaste toda la deuda, no pudo ir a perdonar a otra persona, traía en su corazón algo y no lo pudo sacar, no decidió perdonar? ¿Quién cree usted que sean esos consiervos? Los ángeles, los espíritus de Dios. Dice la escritura en Proverbios 15:3, verso que usted ya conoce. Dice así, por favor, Proverbios 15:3: los ojos de Jehová, ¿qué dice? Están en todo lugar, mirando, ¿qué dice? A los malos y a los buenos. Entonces ellos van y llevan la noticia con nuestro Padre y le dicen: mira, no perdonó. Versículo 32, ¿qué dice el verso 32?
Dice así: entonces, llamándole su Señor. No se le olvide el significado, el valor de esa palabra, llamándole. Entonces, ¿qué dice? Llamándole. ¿De qué habla esta palabra? De espíritus. ¿Con quién nos llama? A través de sus espíritus. Llama, fuego, ¿ok? Espíritu. Dice, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Porque qué? Porque me rogaste. Verso 33. ¿Qué dice el 33? ¿No debías tú también tener misericordia? ¿No debías tú también qué? Tener. ¿Cómo dice? Tener. ¿Qué quiere decir? Que en ti ya hay un activo, ya es tuyo. Un día se te enseñó, dice. ¿Cuántos están comprendiendo? Y se te enseñó y lo pusiste en el espíritu, entonces es un activo de tu vida. Uno de los bienes espirituales que el Señor ha puesto en tu vida. Es una de las riquezas espirituales que el Señor ha puesto en tu vida. Como yo tuve, esa es una de las riquezas que Él tiene: misericordia de ti. Y vayamos al verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Entonces su Señor, dice, enojado, le entregó ¿a quién? A los verdugos. ¿Hasta que qué? ¿Le entregó a quién? Mire, Él tiene llamas con quien llamarnos, o fuegos con quien llamarnos, pero Él también tiene verdugos que ejecutan el castigo. ¿Cuándo ha visto usted que un rey agarre el látigo y comience a golpear a aquel que mereció el castigo, o aquel sobre el cual ordenó el castigo? ¿Alguna vez ha visto eso? Jamás, mi hermano. El rey está comiendo uvas, mire, y se las dan en la boca y luego le echan aire. ¿Cuántos estamos entendiendo? Él nomás dice: llévenlo al calabozo y denle unos 20 azotes diarios durante unos 3 años, a ver si entiende. Pero aquí dice: hasta que pagase, ¿qué dice? Toda la deuda. ¿Cuántos están comprendiendo? Observe algo. Una cosa es la deuda, otra cosa son los verdugos. A ver, ¿cuántos están entendiendo? No oigo. ¿Qué dije? ¿Por qué quiero hacer un énfasis en esto? Porque en muchos lugares se enseña que cuando el rey nos perdonó, el Señor nos perdonó toda la deuda, ya nos quitó los verdugos de encima para siempre, y que ya no hay verdugos por ningún lado. Observe que aquí hay dos conceptos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Los verdugos son espíritus, mi amado, a los cuales usted y yo somos entregados si no perdonamos. Se llaman el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el dolor, el daño, las heridas, los golpes. Todo eso está dentro de nuestro corazón si no perdonamos. Pero observe algo: tan pronto perdonamos, estos verdugos pierden el derecho en nuestra vida de permanecer en ella e irse. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es la deuda, otra cosa son los verdugos. Hay muchos que enseñan, fíjese bien, que ya no hay verdugos, que el Cristo pagó por todo y que los verdugos también se acabaron. No hay nada más equivocado que eso. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué un cristiano sigue lleno de coraje y sigue lleno de ira? ¿De dónde la agarró? ¿De Dios? Entonces, ¿por qué un cristiano no perdona a otro? ¿De dónde la agarró? ¿Viene de Dios eso? Son verdugos que todavía están adentro de su corazón. Una cosa es que el Señor haya dicho: está perdonada la deuda. Otra cosa es que los verdugos se hayan ido de nuestra vida completamente. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y se lo digo porque en muchas congregaciones se enseña que los demonios ya no tienen ningún poder y autoridad sobre nosotros. Qué cosa tan más mentirosa. El diablo se está aprovechando para que muchísimo pueblo no llegue realmente al conocimiento de la verdad. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor.
Dice la escritura en el verso 35, por favor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Qué? Lo que esto implica y significa es lo siguiente: el perdón, mi amado, es un derecho legal. ¿Es un derecho qué? Concedido en el mundo espiritual, así como es concedido también en lo natural. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Si usted perdona una cosa, una persona, una vez que haya un juicio, ¿hay necesidad de verdugos? A ver, no oigo, ¿hay necesidad de verdugos? Si esa persona tiene una sentencia para ir a cárcel y usted lo perdona, ¿qué puede pasar? Lo dejan libre, ¿cierto o no cierto? Observe cómo el perdón es una cosa y los verdugos son otra cosa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, si usted no perdona una cosa, ¿qué pasa? Entonces aquella persona tiene que ser azotada por los verdugos. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Entonces, ¿qué? Fíjese bien, el perdón se convierte en un objeto de derecho legal que usted tiene, en todo caso, que usted tiene, en todo caso, para utilizarlo. ¿Se puede convertir en un bien para usted o se puede convertir en un mal para usted? Según lo utilice. ¿Se puede convertir también en un bien para otros o en un mal para otros? ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Cuando yo utilizo el derecho legal y digo: Señor, te pido perdón, si no había perdonado a alguien, ¿sabe qué pasa? Los verdugos se tienen que ir. Ya no tienen derecho a quedarse en nuestra vida, porque los verdugos son enviados cuando yo no perdono. Pero cuando perdono, ellos ya no tienen por qué estar en nosotros. ¿Lo está comprendiendo? Por eso hay mucho pueblo de Dios con problemas espirituales en su vida, porque no ha entendido esta misericordia. Usted y yo necesitamos perdonar y ser movidos a misericordia. Así ese resentimiento que sentía contra alguien, usted se va a ir. ¿Cuántos lo comprenden? A ver, ¿cuántos lo comprenden? ¿Lo está entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Por eso es que la Biblia habla de que usted y yo, como discípulos, somos llamados a ser pacificadores, a traer paz en todo lugar. ¿Cuántos comprenden? Es importantísimo que el pueblo de Dios entienda esta misericordia. Y cada una de estas semanas el Señor nos ha venido enseñando lo que es la misericordia. Hoy nos enseña una nueva parte de la misericordia. ¿Cuántos comprenden? Hoy es necesario que usted y yo pongamos por práctica la misericordia. Entienda, esto no es una cuestión de tiempo o de que se le baje la ira al Señor. Ten paciencia, Señor, yo te lo pagaré todo. Tampoco es algo que nosotros podamos hacer por nuestras fuerzas. Por nuestras fuerzas jamás podremos cumplir ni siquiera los 613 mandamientos. Y si hubiera más, menos. Entonces necesitamos de Él. ¿Necesitamos de qué? Necesitamos de su misericordia. Necesitamos de su perdón. De eso necesitamos. Iglesia, ¿me ayudas cerrando tus ojos, por favor? ¿Por qué no te pones a reflexionar un poco sobre la misericordia de Dios?
Este mensaje es para ti que estás por primera vez. ¿Me ayudas levantando tu mano? Tú que estás por primera vez en este lugar, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. A Dios le ha placido en estas semanas enseñarnos de su misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero dirigirme a ti que estás por primera vez. Dios ha movido todo para que tú estés en este lugar. En el corazón de Dios está darte misericordia. ¿Me das por favor Mateo 18, 21 y 22, por favor? Para eso tú que estás por primera vez, tienes que empezar a dejar todo eso que se te ha juntado en el corazón, la amargura, la falta de perdón. 18:21 de Mateo dice, preguntándole Pedro al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Pedro. El 22, por favor. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes algo, amado amigo? La falta de perdón en nuestro corazón a causa de lo que hemos recibido a través de nuestro caminar nos estorba. Hoy es el día para que tú dejes eso en las manos del Señor. Iglesia, me ayuda repitiendo esta corta oración, pero especialmente tú que estás aquí por primera vez. Repite conmigo esto y dile: Señor Jesús, el día de hoy yo determino dejarte en tus manos la falta de perdón que hay en mí. Desde hoy yo te pido que perdones mis pecados. Desde hoy yo te reconozco como mi único Rey y Señor en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A ti que hiciste esta corta oración, te animo a que de este lado pases. Queremos seguirte dando seguimiento en esta semana. Queremos orar por ti. Queremos tomarte unos pequeños datos. Anímate y pasa, por favor. Tú que estás aquí por primera vez. ¿Cuántos hicieron esta oración por la primera vez en su vida? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien aquí que la haya hecho por primera vez? ¿Podrían ayudarnos ustedes dos, pasando con ellos un momentito, a darnos unos datos? Queremos conocerle más. Todo el que haya hecho esta oración por la primera vez en su vida. ¿Qué tal si los demás los animamos con un aplauso? ¿Podría ponerse en pie, por favor? Puedes poner Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Un verso impactante que dice Primera de Timoteo 1:15. Vean lo que dice un apóstol. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ¿qué dice? Vino al mundo para salvar, ¿qué dice? ¿Y qué dice el final? Wow. Pablo mismo diciendo:
de todos los pecadores. Qué diferente es cuando el yo ha muerto. ¿Se fija? Aquellos decían: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pablo dice: pero si yo soy el primero de los pecadores, ¿cómo que te lo voy a pagar todo? Es momento, fíjese bien, de pedirle perdón a papá y decirle: Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Pídale perdón a papá. ¿Usted tiene algo contra alguien? No espere a que le vayan a pedir perdón. Usted otorgue el perdón de inmediato. Usted otórguelo de inmediato. Dígale: Señor, yo determino, yo decido perdonar. ¿Cuándo va a ser comparable la deuda que usted y yo tenemos con nuestro Padre? Que la deuda que alguien tiene con nosotros. Jamás. Dígale: papá, yo perdono. Yo decido perdonar. Y yo renuncio a esa falta de perdón. Mire, en este momento, en el nombre de que es sobre todo nombre, muchísimos verdugos se van a tener que comenzar a ir. De muchas vidas. Muchísimos verdugos se van a tener que comenzar a ir, porque están perdiendo el derecho a quedarse. Están perdiendo el derecho a permanecer en su vida. Otorgue el perdón. Primero pida perdón por no haber otorgado el perdón antes. Y Señor, en el nombre de Jesús, comienza a llevarte esos resentimientos, esos rencores, esos dolores, esos daños que se hicieron, esas desilusiones, esas decepciones, esas frustraciones. En el nombre de Jesús, llévense eso. Llévense eso, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Llévense eso, papá. No ponga atención en aquello. Ponga atención en sí mismo y en su relación con papá. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, que se vayan los verdugos ahora. Aún el verdugo de la falta de perdón, que se vayan de los corazones. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Llévense eso, Señor. Llévense eso, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tristezas que han quedado ahí enquistadas, profundas, clavadas en el corazón. Golpes que le dieron, heridas que le hicieron. En el nombre de Jesús, fuera de sus vidas. Llévense esos verdugos, Señor. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. A ti que te declararon y te declaramos curios, la autoridad suprema, a ti recurrimos, Señor, para que cada uno de ellos, esos verdugos, en tu nombre, se vayan de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Más, papito. Más, papito. Otorgue el perdón, mi amado. Decida, y que sea automático en su vida siempre. No la piense, no tome tiempo. Nunca más, nunca más. El pueblo de Dios tiene que aprender a perdonar de inmediato. Porque yo quiero decirle que este Señor, en cuanto el siervo le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, de inmediato dijo: te suelto y te perdono la deuda. No esperó. No era cuestión de tiempo. Tampoco era cuestión de el tamaño de la ira o del enojo. Por el contrario, el enojo vino cuando no perdonó. Si tú no perdonas, fíjate bien, hay un enojo de Dios contigo. Muchos se preguntan: ¿por qué Dios no me contesta? Bueno, yo te preguntaría también a ti: ¿y tú ya perdonaste a cada uno de tus hermanos sus ofensas?
tú. Vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Donde nadie puede ver lo que solo tú. Vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. En el altar donde nadie puede ver lo que solo tú. Vengo a entregar todo lo que soy y morir a mí. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo. Es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Gracias, papá. Gracias. Denle un aplauso a nuestro Rey. Al terminar esto, no le quiero dejar ir sin recordarle que los tacos del Pachis lo están esperando. Y por otro lado, espéreme tantito, no se mueva.
Usted no se puede ir sin dar primero 3 fuertes abrazos a alguien. Y yo quiero darle un abrazo a distancia a la familia de Teodoro y sus 2 hijos que nos visitan, nos siguen por internet y están desde Querétaro aquí. Bienvenidos, esta es su casa. Esta es su casa siempre. Dios me los bendiga a todos. Que tenga una semana llena de fruto.